Cuando reconozco un punto en el desierto, ese punto lo cubre todo. Un árbol gigantesco se te acercó y en su mirada te pareció ver todas las miradas. Fue la luz quizá y entonces todo se vio azul. Fue tu sueño de mar y entonces te viste tú. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal, Eli? ¿Qué tal, Liliana? Cada día tengo más claro qué importante es la palabra claro. Que el ayer es hoy y es mañana. Bien, muy bien. Entonces, Comparto. hoy recuperamos muchos ayeres y podemos sustantivar el adverbio. Qué importante sustantivar, darle sustancia a algo. Y cuando le damos sustancia, vamos más adentro todavía. Le damos esencia. Y dije damos dos veces. El dar tiene que ver con esto. El dar no va sin recibir. Y la memoria de los ayeres cuando se hacen presentes ocurren en este momento. Y la palabra ocurrir ya no es circunstancia, es futuro. Está muy bien, y aparte comparto, como te decía recién, ¿no? Esta idea. Es muy interesante lo que decía. Entonces, la palabra conmover se hace cada vez más profunda. Es mover con, y es mover el tiempo en el espacio, en este. Y crear otros espacios que ya son temporoespaciales. Y ese es el sentido del futuro, que todavía no está, pero es. Está en ciernes, ¿sí? Estamos. Entonces lo existencial ya se hace esencial. Como dijo una vez un pensador que yo cultivo, y cultivar es cultura. Cuando la comprensión que es luz penetra en la esfera mental, el sufrimiento que es sombra desaparece. Y en tu andar poético que se hace música, la palabra luz está por encima de la palabra sombra. Y es esperanza. Desde ese ayer que se te creó y ahora aparece como conciencia sensible. Si tenemos tres sistemas dentro de nosotros, el mental, el significado metafórico profundo del corazón, el instinto que mueve todo para que cunda. Y eso aparece desde esa adolescencia que yo no conocí, pero conocí parte de los estadios de tu ser joven biológicamente, que fueron la herencia de esa juventud que nació con la música y la poesía conjunta. Sí, así es. Sí, sí. Nos conocimos cuando yo estaba dejando la música. Tal cual, ¿no? Digo, uno dice dejar, suspender. Pero sí, porque me acuerdo que yo las últimas actuaciones las hice en el lugar informal. Sí, en señor. Osvaldo de Memoro. Había empezado a los 15 años, ¿no? Componer canciones y después
bueno, surgió la posibilidad de dar el examen en Sadaic, lo cual no era sencillo en aquel momento porque ahora se entra directamente sin examen. Pero en aquellos años había que dar un examen y había que tener o grabado un tema o editado. Bendito fue, bendito, bien dicho fue. Uh-huh. Sí, sí. Vino bien, ¿cierto? Sí, vino bien, pero fue tensionante, digamos, ¿no? Qué bien. ¿La tensión qué es? Una cuerda que se estira más allá. Sí. Y bueno, me tocó dar el examen con dos personas muy, muy emblemáticas, maravillosas de la poesía y de la música, ¿no? Laia Blasquez y Armando Tejada Gómez. Nada más y nada menos. Nada menos. Había cumplido 20 años y bueno, era un sistema que en aquellos años, estoy hablando del año, fines del año 75. Tenía que sacar un bolillero y, bueno, elegir entre dos letras. El bolillero. El famoso bolillero, gracias. Claro, que estaba en las escuelas, ¿no? Antiguamente. Sí. Me salió una zarzuela y un tango. Nada más. Nada más ni nada. No conocía ninguna de las dos canciones, pero me atrajo más la letra del tango, a pesar de que era más larga. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me atrajo quizás justamente porque era una letra muy poética. Yo ese tango, como te decía, no lo conocía, después lo escuché muchas veces. Vieja amiga. Oh. Y bueno, había que cambiar la letra respetando la rima, el final. Y todavía la época de la rima. Todavía, pero bueno, en música es muy común. Lógico. Música es muy común. Lógico. Y bueno, la cuestión es que de los dos profesores que tomaban el examen, la que daba vueltas alrededor de los que estábamos dando examen fue Laia Blasquez. Y en un momento, cuando se acerca, me dice, vas muy bien, me dice, pero vos no lo conoces, no conoces esta canción, ¿no? Y yo dije, no. Me dice, bueno, te chiflo la cerrada, me dice. Y me chifló un poco, digamos, lo que era la melodía final. Y bueno, ahí se terminó mi examen. Y bueno, después a los 3 meses, me acuerdo que en marzo me llegó la notificación de que había aprobado el carnet. Lo cual, bueno, fue algo muy lindo para mí, sobre todo porque sé que no era fácil. De hecho, hay gente que lo 3 o 4 veces ese examen, porque realmente es complicado. Y hubo 2 personas que yo me contacté en aquellos años, muy ligados a la música. Uno fue don Fabián, que era un autor de boleros muy importante de la década del 40, 50. No me acuerdo. Tiene un famoso tema que se llama Dos Almas. Oh, sí. Memorable. Gracias, no me acuerdo. Qué bueno. Vivía en Lanús y bueno, lo fui a ver a la casa, charlamos y nos quedó pendiente porque él tenía una melodía. Me dice, ¿no te gustaría ponerle letra? Y yo le dije que sí, pero me dio cosa, ¿viste? Porque claro, yo era muy chico, tenía 20 años, y me parecía estar al lado de alguien tan poderoso, digamos. Te interrumpo. Sí. ¿Sabías que ya eras poeta? No. Me lo estoy preguntando. Yo tengo la respuesta con mi apreciación. Es indudable, sin lugar a dudas. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí empecé a escuchar mucho la letra de don Fabián. Y después Enzo Pairetti, que era uno de los cantantes del grupo Los Nocturnos. ¿Cierto? Gracias a él pudimos acercarnos a RCA Víctor y poder editar un tema que fue justamente que me permitió dar el examen, porque había que tener un tema editado grabado. Bueno, como te decía, entonces a través de Enzo Pairetti se dio
esta posibilidad de editar un tema que era un poco las bases también como para poder dar el examen, ¿no? Bueno, pero ahora quiero irme a otro lugar, A ver. a otro ángulo que no es ángulo, a lo mejor sí. Como hijo de un padre médico y de una madre afectiva, sensible, muy, muy. Surgió ya adolescente un Luis que hizo una curva hasta ese sitio que se llama música, canto, y que vos mismo lo acabas de decir, que no sabía todavía que estaba el poeta. No, claro. Bueno, vengo de una familia de músicos, de parte de mi abuela materna. Ellos se habían quedado huérfanos, ella y sus hermanos, eran 9 hermanos, muy chicos, y el mayor de ellos, que tenía en aquel momento 15 años, fue el que salió a trabajar. Y como él tocaba el piano, bueno, iba a aquellos lugares de la noche a tocar, pero claro, como era menor de edad tenía que ir con un mayor, así que lo acompañaba un tío. Y bueno, estaba hasta altas horas tocando piano y era el que llevaba el puchero a la casa, digamos. Con el tiempo pusieron un conservatorio en la calle Boedo, que hace poquito me enteré que está justo enfrente de un supermercado que está enfrente de la Escuela Técnica 29, donde yo trabajé muchos años. Ahí estaba el conservatorio de ellos, ¿no? Qué notable. Y bueno, entonces un poco me formé en esas casas maternas, donde había muchos músicos, pianistas, y las fiestas familiares era muy común que se terminara siempre tocando el piano, cantando. De hecho, bueno, Oscar Cianciarulo, que es el tío abuelo mío, fue uno de los primeros que ofició como copista de mis temas, digamos, ¿no? Él venía a casa y yo le mostraba las canciones que estaba haciendo y bueno, él las copiaba en la partitura, ¿no? Y a mi papá le gustaba mucho, porque mi papá tenía una beta que él siempre decía que le había quedado media frustrada, que era el tema justamente del arte y de la música. Así que una de las personas que solía hacerle escuchar los temas era mi papá, porque lo disfrutaba mucho. Qué notable. Y por lo que sé, tu papá no solo disfrutaba, que es lo que acabo de escuchar ahora que no sabía, sino disfrutaba de darse a los demás. Sí. Y de darse como ser humano a los pacientes, junto con el ser médico y buscar que estén bien. Sí, no, fue un médico de aquellos años donde el juramento hipocrático realmente se respetaba a rajatabla. Creo que ya lo dije, pero bueno, se despertaba a la madrugada y cuando lo llamaban por teléfono atendía y si había un paciente para ir a ver, se levantaba y se iba a trabajar. Sí, sí. ¡Qué riqueza! Pero eso me plantea otro aspecto, que la otra parte de la medicina biológica, que es la del cuerpo, te llevó a vos a otro lugar que forma parte del mismo. Porque somos cuerpo, alma y algunos dicen espíritu. Sí, sí. Tema discutible. Estamos el último. Tergiversado, que requiere volver a él y planteárselo, a ver qué cosa es. Entonces, ¿qué punta también de algo que no es ángulo agudo, sino curvo? El ser psicólogo. ¿Qué hizo? ¿Cómo llegaste a el interés, la inquietud y el estudiar y recibirte? Y no en una facultad estatal, sino con otra orientación diferente, muy interesante. Sí, se lo debo mucho a Blecher, porque ella ¿Sí? estaba en el centro, tenía, justamente, mira, está todo muy ligado. 15 años empezó a escribir canciones y a los 15 años recuerdo haber comprado ese famoso libro de Blecher, Psicología de la Conducta. Fundamental, ¿no? Claro, muy importante. Y bueno, de lo mucho poco que pude entender por mis 15 años, me atrajo mucho. Y ¿Y por qué coincidió también que mi cuñado estaba haciendo la carrera
Entonces eso me permitió después también, decía, ¿y qué otros autores? Y él me iba diciendo más o menos algunos que podía leer algo que entendiera, digamos. Y todo eso fue un poco cerrando esta cosa de interés vocacional, ¿no? Por esta carrera. De hecho la ejercí, la sigo ejerciendo, pero con mucha pasión también, ¿no? Porque es una carrera que hay que entregar mucho y se recibe mucho de los pacientes también. Cierto. Mucho, mucho. Así que bueno, ahí surge un poco el interés y recuerdo que mi papá, por ejemplo, claro, como médico de aquella vieja guardia, no estaba muy de acuerdo al principio. No. Pero ya cuando yo estaba en segundo año y ya empezaba a ver los libros un poquito más de psicopatología, también de psicoanálisis, ¿no? Me empezó a preguntar, me decía, ¿y este quién es? Otto Rank, ponele, ¿no? Sí. Fénix. ¿Me lo podés dejar para que yo lea algo? Porque es un gran lector. Qué bueno. Y bueno, y así se fue enganchando también con la psicología, porque como era un gran lector, después también le gustó. Y de hecho, bueno, las vueltas de la vida hicieron que con los años en los cuales yo trabajaba como psicólogo concurrente en el Hospital Borda, en la parte de consultorios externos, pedían hacer psicodiagnóstico, ¿no? Justamente para la parte donde él estaba, que era al lado, que era reconocimientos médicos. Y de casualidad, una vez me tocó hacer un psicodiagnóstico para él. Mira, un pedido y bueno, él había quedado chocho y no sabía que era yo, ni yo sabía que era él. Nos enteramos por mi coordinadora, digamos, que era en aquel momento de psicología, que era la que me había pedido el psicodiagnóstico y el informe, digamos, ¿no? Así que terminamos un vínculo muy lindo, porque de hecho, bueno, también yo recibí, me empecé a atender en el consultorio de él, que tenía otra habitación, así que compartimos momentos muy gratos. ¿Y por qué esa otra orientación que difiere de la UBA estatal? Bueno, eso obedece a un hecho. La facultad estatal estaba cerrada en aquel momento. Era una circunstancia. Claro, estaba cerrada por temas políticos. Sí. Y mi cuñado iba a la facultad de Belgrano y en aquellos años Belgrano había cooptado, digamos, por así decirlo, un plantel de profesionales muy importante, muchos de ellos que justamente habían quedado sin trabajo por el cierre de la Facultad del Estado. Ajá. Así que bueno, tuve profesores muy, muy buenos, excelentes, digamos, ¿no? ¿Qué pasó con Jung? Bueno, la facultad lo que tenía de importante es que durante los 5 años tenía una apertura muy importante a diferentes corrientes de psicología, así que pasamos por las corrientes más filosóficas, por así decirlo, a las corrientes psicoanalíticas de aquel momento que, bueno, entre otros fue justamente Jung, ¿no? Aparte de Freud y de Adler, ¿no? A mí me apasionó mucho lo de Freud, porque creo que fue como gran iniciador de todo, siempre tiene como algo más, digamos, ¿no? Porque fue el que inició con todo, con todas las dificultades que él implicó poder llevar a cabo su gran teoría, porque el cuerpo científico de aquel momento para nada lo apoyaba. Entonces, por eso digo que él tenía un plus, ¿no? Porque fue el que comienza y lucha contra justamente toda una corriente mucho más ortodoxa, ¿viste? Que le costaba poder entender de todas estas posturas tan importantes que Freud comenzaba a deslumbrar, sobre todo después que él deja un poco la hipnosis, ¿no? Porque ahí es cuando realmente se empieza a meter con su teoría, digamos, ¿no? Más allá del Freud persona, con sus dolencias. No, por supuesto, claro, totalmente. Y aparte con todo el contexto del momento, con las guerras, lo que estaba en cierne, ir y venir, la familia de él también, o sea que algo muy difícil, ¿no? Y Jung, bueno, no nos olvidemos que fue
el alumno directo de él. Eran dos, Adler y Jung, pero Tal cual. Jung más. De hecho, un poco al principio a Freud no le gustó que Jung tomara su Tal propia cual. visión en la vida, digamos, pero después un poco, bueno, lo fue reconociendo, ¿no? De hecho, bueno, hubo una famosa anécdota en la cual, bueno, como Jung traspasa un poco también el tema de la psicología y va hacia otros terrenos, Fenoménico. Claro, intenta consultarlo a Freud justamente por este tema y Freud comenta que le dijo, mirá, yo entiendo lo que decís, es más, hasta estaría un poco como, podríamos ponernos de acuerdo en muchas cosas, dice, pero yo no puedo hacerlo, dice. Por un lado estoy muy enfermo ya y aparte tengo que luchar contra la corriente médica ortodoxa, eso ya sería terrible, ¿no? Dice. Qué interesante. Pero esta es utilizar una palabra fluvial, que es desembocar. Es Sí. importante el significado de desembocar. Que aparentemente irreal, ya que hay algo tuyo que se llama irreal, tiene un título como tal y que no es nada irreal. Valga la aparente contradicción. No, es la conjunción de opuestos, sí, no hay contradicción. ¿No? Estamos al contrario, hablando de contradicción, al contrario. Es conjunción, continuación, imbricación. Entonces, qué importante es el camino del piano, del que aprueba el Salaik, de que compone, ay, me apareció la palabra composición. ¿Qué significa componer más allá del poner con? Bueno, para llegar a componer hubo que estudiar bastante, porque yo empecé a estudiar en forma no sistemática, digamos, no conservatorio clásico como para iniciar un conservatorio más popular. Disculpe, sí. No tengo que hacer esto, pero palmié y te felicito, seguí. No, bueno, de hecho se podía haber hecho y a lo mejor hubiera sido muy importante. ¿O no? Pero en el caso mío, las circunstancias de la vida hicieron que por algún momento siempre empezaba y tenía que cortar por algo. ¿Viste esas cosas que pasan en la vida? ¿No? Pero de hecho, bueno, fueron muchos años, porque años en los cuales de chico no solo estudié piano, después guitarra, sino también estudié solfeo, armonía. Después vuelvo, más en la adolescencia, vuelvo a estudiar. Y bueno, Ana María Galuzzi, una gran concertista, con su marido, muchos años vivieron juntos, tuvieron un hijo, y yo tomé mi clase con ella, después con él un tiempo, y a raíz de que Osvaldo Moro le habían regalado un piano cuando él tenía el Centro Cultural Yoko Mishima en Candelaria 65, necesitaba a alguien que en principio que le diera una orientación porque estaba desafinado. Le dije, mira, yo conozco una profesora muy buena que a lo mejor te puedo orientar. Y bueno, entonces un día la acompañé a Ana María Galuzzi y ahí establecieron un vínculo muy fuerte de amistad entre ellos y hasta el punto que Ana María tocó en varios de los eventos de Osvaldo allá en el Centro Cultural. Me acuerdo de eso, pero no la... A paso cansino camina el poeta por turbios burdeles que nunca existieron. El molino rojo, la creación más alta, son bellos poemas que vienen de lejos y lo llaman loco en esas paredes donde un muro se abroquela contra otro muro. Es Jacobo Fickman, es Jacobo el Grande, es un hombre con su historia, es un vil relato. Y Osvaldo Moro fue una figura muy importante, una persona muy importante para
para muchos de nosotros, ¿no? Tal cual. Por su altruismo, su generosidad, su capacidad de abrirle a las personas la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y mostrar sus actividades artísticas. Un ser realmente muy, muy importante. Muy bien, pero ahora retomamos tu propia línea de vida. ¿Estamos? Dale. Ya que fuimos a la composición a través de Ganuzzi y de Moro. ¿Estamos? Sí. Ahora volvamos a la composición y a la relación de que hay un solo arte diversificado, el mismo árbol, con muchas ramas, flores y frutos. ¿Cómo es que tu poesía se une en palabras a la música? Y eso es el canto. Y yo diría que es algo más que letras de canciones. Son poemas musicalizados. Bueno, esto es un tema eso. Yo creo que son letras. Eso me llevó un poco, en los 19 años salió un artículo en el diario La Razón, en la cual había un poeta, porque decía así: el poeta fulano de tal convoca a otros poetas a acercarse a la calle Perón tanto. Bueno, el famoso poeta era Carlos Alberto Débole. Nada más. Que en aquel momento, claro, por tercera vez claro, que en aquel momento era el secretario general de la Fundación Argentina para la Poesía. Sí. Entonces yo fui con mis letras, que yo pensaba que eran poemas. Y él me dio una clase muy importante, ¿no? Porque él leyó, no se tomó trabajo. Quédate en el medicina, vas muy bien, me dice. Realmente hay muchísima riqueza acá poética, me dice Néstor. Ya lo dijiste. Pero no son poemas, me dijo. Son letras con muchos matices poéticos. Y ahí me explicó un poquito la diferencia entre el tema de la poesía, que tiene una vida autónoma, que de pronto una letra no la tiene, porque la letra tiene que estar ceñida a la música. Lógico. Entonces, por supuesto que nos encontramos con páginas memorables, poemas, por nombrar algunos, Mansi, Discépolo, Cátulo Castillo, sí. Y bueno, tantos más. Pero no es la mayoría. Estamos hablando ahí de grandes poetas, en este caso grandes poetas del tango. En general no es así. Y yo que a mí me generó todo un clic en ese momento, esa charla con Débole, porque me hizo ver de que evidentemente la poesía iba por otro lado. Yo en aquellos momentos estaba leyendo, para que tengas una idea, obviamente había empezado por los clásicos, ¿no? Becker, Espronceda, Pedro Salinas, que es un poeta español que me empezó a interesar. Y a partir de ahí empecé a adentrarme más en poetas que de pronto yo no los conocía. De esa charla de Débole surgió también, porque él me invitó para que fuera a las reuniones. Yo no podía porque yo estaba en la facultad, cursaba una materia los miércoles, que era el día que ellos se reunían. Me hubiera gustado mucho haber podido estar en aquellos años. Nadie iba a pensar que después, muchos años después, iba a estar cuando estaba Julio Depré como secretario general, ¿no? Pero bueno, yo siempre destaco esto de Débole porque a veces es muy importante. No coincido. Bueno, pero para mí son importantes estas figuras que de pronto a uno le pueden marcar algo que evidentemente... porque yo creo que la evolución posterior de mi poesía tiene que ver después con esa charla con Débole. Eso es otro tema. Pero discúlpame, ¿por qué no coincido? Porque la poesía tiene muchas formas y muchos contenidos. Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Muchas de las formas con contenido pueden dar lugar a la canción, otras no. Bueno, por eso digo, hay excepciones. Pero vos dijiste una palabra clave. Él te dijo algo fundamental en el que él mismo lo reparó. Yo lo digo vos. Dijiste en general. Pero yo no te puedo poner a vos en ese en general. Te pongo en particular. Te separo del en general. Que tu poesía como tal, no para poner música,
seguido rumbos distintos y muchos rumbos distintos. Sí, sí. Incluso la relación entre contenido y forma, la relación incluso del tratamiento verbal. Así que del yo poético, no del yo Luis, al vos o al tú. Sí, Y sí. el otro lado del eso lo coincido con vos porque sí, ha habido una búsqueda en los diferentes libros míos, ha habido una búsqueda justamente por trascender un poco lo anterior, digamos, ¿no? Tal cual, es camino. Sí, sí, es todo un camino, digamos, como para seguir el camino de la poesía, ¿no? Entonces, no es recursos poéticos. Se es poeta para poner música o no se es poeta y ser nada más que un letrista que de poeta no tiene absolutamente nada. Entonces, por eso no te puedo llamar letrista. Que me disculpe, señor Débole, que marcó un rumbo positivo. Sí, sí, muy importante. Débole fue una figura muy importante. Indudable que sí. Sí. De hecho, bueno, en relación a esto que decís, fíjate que yo, por ejemplo, no le ponía a las letras mías, sí, por supuesto, pero tenía algunos poemas que ya comenzaba a escribir y nunca me animé yo a ponerle música. Pero sí le puse música, por ejemplo, a unos poemas hermosos de Becker, a un poema de María Luisa Biolcati, que vos la conociste. Por supuesto. Fue profesora de Carlos Pellegrini, una poeta. Ah, no sabía. Sí, Pellegrini o Buenos Aires. No tengo idea. Sí, una poeta que yo conocí también a los 20 años y fue muy rica también, muy rico el vínculo que tuve con ella durante muchos años. Todo eso coadyuvó y ayudó justamente, ¿no? Como para que uno entendiera que el camino de la poesía es muy arduo, muy arduo. Y como decía Borges, ¿no? El poema es como un edificio, se cae un balconcito y se viene abajo todo, ¿no? Y realmente mucha sabiduría en esas palabras. Y hay muchos tantas de Borges, intentos formales que dicen, ay caramba, no escribo de margen a margen y esto es un poema y no es así. Sí. Lo digo en mi propia experiencia. Aparte de entender de que una cosa es el poema que uno escribe y otra cosa es encontrarse con el poema 10 días después y empezar a ver que a lo mejor ese poema hay que seguir trabajándolo, que no terminó en ese poema que uno escribió en un momento, a lo mejor, llamarlo como quieras, de inspiración, ¿no? Sino que después hay un trabajo para hacer con ese poema. ¿Existe la inspiración? Sí, yo creo que existe. Algunos dicen que viene de algo más allá de uno, ¿no? Siempre viene desde afuera. Claro, pero evidentemente hay algo que sí es cierto, ¿no? Esa famosa línea o verso, ¿no? Que de pronto le viene a uno, por algo le viene, porque generalmente de ese primer verso después suele surgir un poema. O sea que indudablemente tiene un valor muy importante. Otro poema y funciona como epígrafe de otro. Claro, exacto. Para eso existe la formalidad de los epígrafes. Sí, totalmente. Interesante, ¿no? Sí. No, eso es maravilloso. O los colofones. Sí. Porque hay muchos que funcionan como colofones. Así es. Pero bueno, un poco todo eso, ¿no? Es importante, ¿no? Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. Hoy quiero volver a sentir de otra forma como ayer. No todo es desdicha quizá, algo sano quedará. Luchando trataré de encontrar el aire de la luz. Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. El cielo perdido será otro despojo de Satán. Abrazos, caricias están suspendidos y tu piel, ausencia que tarda en llegar en este mundo online. Muy bien, Luis, hasta ahora, pero me siguen acosando interrogantes. A ver. Y los interrogantes siempre son
dudas y camino. Siempre a resolver, viva Sócrates, la mayéutica presente. Totalmente. Entonces, caramba, una cosa es dejar salir aquello que uno tiene adentro, unir el poeta con la música, y en el poeta también está el pensador, porque el poeta no es solo forma. Cuando es solo forma no dice nada. A mí, pensar y mi sentir, a mí, y digo a mí, y conmigo. El pensar y el sentir y el hacer arte forma parte de una sola realidad interior. El universo que está dentro de nosotros. Cada uno somos una parte, una rama, una flor o una hoja. Pero en eso está la búsqueda del todo, que no sé si llega, no importa, es camino. Es que es lo importante. El camino es lo importante. Tal cual, aunque no termine. Sí, sí. Por eso no somos hijos de la nada. Afortunadamente somos hijos de todo lo que en este universo planetario nos han dado tanto. Así es. Y por eso tanta pobreza por su ausencia. La desaparición de todos los antes valiosos. Entonces, yendo a algo técnico y práctico, un día supongo que te diste cuenta de que hacía falta dejar grabado tus palabras musicales en el canto. Sí. Y apareció esto que acá nuestra filmadora, fotógrafa, creadora, etc. Estupenda Sí, cineasta, Liliana. y yo aprendo con ella porque de esto no sé nada, y me enseña a mí. Eso sí, me enseña, me da las señas, nada más que eso. Son nada más que signos. Entonces, esta belleza que son 4 CDs, ¿cuál fue el camino que hiciste? Incluso voy a ser muy egoísta positivamente. Tu camino de solitario en cada uno de los CDs y el de no solitario que queda pendiente. En realidad los CD coinciden con mi regreso, entre comillas, a la música, ¿no? Que se dio en un hecho circunstancial. Bueno, ustedes han venido mucho al Café Montserrat, en los lugares donde hemos estado, y saben que algo muy lindo es el post-Montserrat, como nosotros le decíamos, que es el momento en el cual uno va a comer, charla. Y bueno, en una de esas charlas post-Montserrat, en la cena, cantábamos a veces con Beatriz Ferpeña, y venía Paco con la guitarra, y cantábamos ahí. Y un día Paco dice, ¿por qué no nos juntamos con Beatriz? Luis me dice, y armamos algo para gastar en Montserrat, ¿te parece? Y bueno, así fue que empezamos a reunirnos. Otros poetas de la palabra y de la música. Claro, sí, Beatriz y Paco, tantos años con nosotros aparte, ¿no? Y bueno, así fue que ensayamos algunos boleros, y bueno, hicimos algunas presentaciones en el café, lo cual lo disfrutamos muchísimo. Y ahí como que se me despertó de nuevo el bichito, ¿viste? El interés. ¡Qué bichito grande! ¿Por qué no empiezo a trabajar? En verano empecé a escuchar las canciones, ¿no? A volver a cantar alguna. Y dije, ¿por qué no armar algo con esto? Y hablando con una amiga, Noemí Maglioca, me dice, mira, yo conozco a un músico, me dice, con el cual podés contactarte y a lo mejor podés hacer algo con él. Y bueno, el músico es Oscar La Higuera, que ahora está con nosotros en el Café Antonio Liberti, con Selena Jankovic. Y así fue como empezamos a trabajar primero el primer álbum, que es Cuál es la verdad de lo vivido, compuesto por algunos temas nuevos y otros temas que son letras modificadas, porque bueno, viste que hay
cosas que de pronto uno escribe a veces en la adolescencia que tienen su vigencia limitada. Entonces dije, no, esto merece otra letra más acorde a estos tiempos, ¿no? Así que respetando un poco la música, con algunas variaciones, por supuesto arreglos, se compuso ese primer CD. El segundo, que es Historias sobre Historias, todos fueron grabados en el estudio de Oscar La Higuera, ¿no? Por eso digo que es un vínculo muy importante para mí, afectivo y también en el terreno artístico con Oscar, ¿no? Que hemos construido a lo largo de ya más de 12 años. En el segundo, que es Historias sobre Historias, surgió la idea de que cada canción estuviera precedida por el fragmento poético de algún poeta contemporáneo. Y así fue que fui convocando a algunas de las personas con las cuales yo estaba más vinculada en ese momento y acompañaron justamente un poco. La idea era que ese fragmento poético tuviera que ver con el clima de la canción, ¿no? Y así se construyó Historias sobre Historias, que entre otros tiene otros temas, ¿no? Tiene un homenaje a Jacobo Figman, y también un homenaje a la querida Nina Turler, con un poema que le había escrito, que le escribió la poeta Nora Nardo, dedicado a ella. Y yo dije, me gustaría ponerle música porque yo a Nina la quise mucho, así que se armó también un homenaje a ella, ¿no? Entre otros poemas hay una canción también, Al Sur de Montserrat, que es un homenaje al Café Montserrat, cuando no pensábamos que iba a cerrar, ¿no? No pensábamos, pero es como que uno a lo mejor lo intuyó. El tercero, que es una cajita llena de risas, es un disco, en realidad, medio también al azar, porque yo acompañaba a mi nietita al jardín y para matizar un poco esas 5 o 6 cuadras, que fuera contenta, yo le cantaba canciones de Mariana Walsh y ella me pedía más. Y claro, yo en un momento se me terminó el repertorio y me surgió una canción que yo había escrito para Chico y le gustó. Y me decía, más. Y bueno, a mí me empecé a acordar de otras canciones que había escrito para obras de teatro para Chico que yo había hecho en su momento. Y bueno, un día le digo, pero mirá, pasó este fenómeno con mi nieta, dice, qué bueno, me dice, pero a lo mejor podemos armar algo. Fue en plena pandemia, o sea que empezamos todo por internet y telefónicamente, ¿no? Así que ahí se gesta un poco una cajita llena de risa. Hay en torno a ti, serena luz, un canto interior, sol que brilla allí, dejando el mar un vago resplandor. Pequeña tú ríes y el mundo renació. Con tus ojos rojos esta historia comenzó. Sofía, sabrás de la libertad, del reino del bien, del reino del mal allá. Tal vez te revelarás y verás la luz en la oscuridad. Así que bueno, este álbum para chicos está tomado de parte de una producción en la cual yo, justamente cuando me dedicaba a la música de adolescente y adulto joven, así como de pronto participaba en muchos, en aquel momento todavía se llamaba Café Concert, ¿no? Lugares así donde había mucha actividad de tipo musical, artística. También interactué mucho con gente de grupos de teatro que hacían obras infantiles y bueno, yo les hacía las canciones, ¿no? para las obras que ellos realizaban. Así que un poco este CD tuvo que ver con
El nombre tiene que ver con una obra que había hecho Pirstenegan, que fue un payaso. Digo Sí. payaso porque ejerció como payaso y muy bien durante años con una compañía justamente de animaciones para chicos. Y después se dedicó a la parte de actuación y fue muy respetado actor y director. Falleció muy joven Pirstenegan. Y él junto con otra mujer, Vilma, no me acuerdo ahora el apellido, ellos habían escrito esta obra que la habían representado en el Teatro del Bajo y yo les había puesto la música, ¿no? Así que bueno, y el último CD, Irreal, es post pandemia, y un poco, bueno, refleja tal vez lo último mío, con la cual, bueno, hay muchos arreglos musicales que hice en la parte de una de las canciones, lo cual, bueno, se nota en unas diferencias respecto a los otros CD, ¿no? Que grabé anteriormente. Y las temáticas también tienen que ver un poco con cosas más actuales, ¿no? Si bien hay un tema dedicado a mi nietita, Canción para Sofía, hay temas que tienen que ver un poco con esta situación actual que estamos viviendo, ¿no? El tema de la inmediatez. Ahora. ¿No? Claro, eso. Y también un tema irreal que tiene que ver con las vivencias que uno recogió y cada uno a su modo pudo expresar, ¿no? Frente al tema del coronavirus, ¿no? Pero, ¿qué riqueza tiene incluso el término irreal? Porque irreal quiere decir no real. Hay una N que desapareció frente al sonido R inicial. Así que sería irreal. Irreal. Pero irreal como posibilidad de que deje de serlo frente a realidades, es el camino abierto para denunciar y mostrar desde esa denuncia las posibilidades utópicas de la esperanza, desde que la utopía, un segundo más, Sí, sí, claro. es el no lugar posible, abierto. no es el no lugar. No, por supuesto. No, es el camino abierto, que de hecho, bueno, es lo que creo, ¿no? ¿Que de eso pensás o sentís? Sí, claro. A pesar de que a veces tengo una cierta posición nihilista frente a muchas cosas. Sí, existencialista. Existencialista. Por otro lado, el tema de la esperanza está siempre ahí. Entonces, yo diría que el término existencialista se ha transformado y ha trascendido a la esperanza y ya es esencialista. Sí, digamos como que dentro de lo que es el existencialismo está esta posibilidad, que de hecho, bueno, justamente lo han demarcado muy bien las concepciones teóricas de muchos psicólogos existencialistas, ¿no? Posteriores a la que y ahora. Claro, sí, posteriores, pero que marcaron muy bien esta cuestión de la necesidad de encuentro, ¿no? También de uno con uno mismo y con los otros, ¿no? De la necesidad de la denuncia que viene desde un antes y se instala negativamente en el presente para abrir un futuro promisor. Ya la promesa no es estéril, No, sino es camino. es camino. Como es camino, bueno, con todo esto que estamos hablando, ¿no? La poesía. De hecho, sí quería decir también que un poco toda esta construcción como cantautor también tuvo mucho que ver haber podido disfrutar a muchos cantautores cuando era chico, ¿no? Por ejemplo, conocer a Carlos Balosela cuando tenía 12 años. Tal cual. Y a John Mustaquí en una versión que hizo de temas en español. Mi hermana Liliana tenía unos unos discos en vinilo, todavía eran discos en vinilo. Uno de Mustaquí y un simple de Balosela. Y bueno, a mí me gustaron mucho, ¿no? Y después, claro, ya más adolescente, empezar a escuchar a Alberto Cortés,
¿no? Que empezaba a ponerle poesía, música, poemas de Machado, de tantos otros. Apareció Machado. Claro, aparece Machado, que aparece también, bueno, Joan Manuel Serrat, ¿no? También. Bueno, Jacques Brel, o sea, muchos cantautores que de alguna manera también han influido mucho en esta construcción mía, ¿no? Como cantautor. Lo que tiene que ver con las temáticas, ¿no? a desarrollar. Hay esta forma y contenido que se van integrando. Así es. Bueno, Luis, y decir bueno es poco. Ya no es una costumbre gramatical, es más allá. Quiere decir, acá, antes y más allá del contenido profundamente filopsicológico, sensible, vital, está el arte, que dice todo. Y ese todo tiene que ver con el bueno. El todo es siempre una cultura y siempre es camino. Entonces, el próximo video, que es desde el punto de vista literario, un capítulo de esta gran novela de la vida, porque es una novela, porque es historia, porque es acción, es pensamiento, es esencialidad, es la trascendencia del aquí y ahora, más allá del existencialismo, para hacerse esencialismo. Entonces, tu próximo video capítulo es especialmente y será dedicado a tu música que reúne tanto, porque el arte es uno solo. Bueno, lo que me surge es agradecerte a vos y a Iliana, porque son dos personas muy vinculadas a mí en la vida y en el arte, ¿no? Fuera de cámara justamente hablábamos, ¿no? Hace poquito, de que a veces uno se deja de ver con alguien por un tiempo, por circunstancias determinadas, y cuando se reencuentra es como si hubiera sido ayer. Eso quiere decir de que hay cosas importantes que se generaron en esos vínculos. Y se trascienden. Y se trascienden. Entonces, bueno, agradecerte a vos y a Iliana por este interés en poder mostrar esta faceta mía que tiene que ver con un camino, con el arte, ¿no? Con la vida. Y poder aparte interactuar, ¿no? Poder charlar, como hemos charlado, de temas tan valiosos y que enriquecen, ¿no? Porque escucharte a vos enriquece mucho y verla a Iliana con todo su talento de la misma manera para filmar y poder plasmar, ¿no? En esta nueva faceta, porque ella aparte es una estupenda poeta, Iliana, entonces poder plasmar también a través del video, ¿no es cierto?, otra faceta de ella. Y artista visual. Por eso, el artista visual, digamos, es algo que, bueno, me alegra mucho y, bueno, y reitero mi agradecimiento. Y yo voy a decir algo que repetí en mínimas oportunidades. Decir gracias es gratitud, y es la gracia con mayúscula, en su sentido que trasciende todo dogma, toda religión, y es otra cosa mucho más trascendente. Bueno, hasta muy pronto entonces. Igualmente. Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. Hoy quiero volver a sentir de otra forma como ayer. No todo es desdicha quizá, algo sano quedará. Luchando trataré de encontrar el aire de la luz. Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. El cielo perdido será
otro despojo de Satán. Abrazos, caricias están suspendidos y tu piel, ausencia que tarda en llegar en este mundo online. Lo que un día fue, cenizas quedarán. Lo que la vida nos da es difícil de olvidar, mas cuando nos enseñan todo lo irreal, algo quedará grabado en mi vivir. Hoy quiero volver a pensar, porque todo es irreal. El cielo perdido será otro despojo de Satán. Abrazos, caricias están suspendidos y tu piel, ausencia que tarda en llegar en este mundo online. Lo que un día fue, cenizas quedarán. Lo que la vida nos da es difícil de olvidar, mas cuando nos enseñan todo lo irreal, algo quedará grabado en mi vivir, algo